Cuando mi esposa confesó que robó la herencia familiar, sentí el puñal en el pecho, pero sonreí como si nada. Tú sabes esa rabia que quema por dentro, hermanos. Me subí al auto y fui directo a la notaría, con el corazón latiendo fuerte. Pero eso no fue lo peor. Vi sus mensajes ocultos, promesas a su amante con mi dinero. Traición fatal. Planeé en silencio, paciencia amarga. 2 días después, ella llamó desesperada. Había perdido la casa. ¿Y mi venganza épica? Eso apenas empezaba, con pruebas que la destruirían ante todos. Pero no era solo su confesión lo que me dejó helado. En esa misma carta que encontré en su cajón, detallaba cómo había transferido el dinero de la herencia a una cuenta secreta para él, su amante, el mismo hombre que yo consideraba un amigo de confianza durante años. Imagina eso, hermanos. 35 años de matrimonio. Yo partiendo el lomo en la fábrica para ahorrar cada peso de esa herencia de mis padres, pensando que era para nuestros hijos, para la casa que soñábamos en el pueblo. Y ella lo entrega todo en unas noches de traición. Me quedé mirando esa hoja, las letras de su puño y letra, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo no lo vi venir? Pero lo peor, lo que me hizo apretar los dientes hasta doler, fue darme cuenta de que no era un error impulsivo. Había planeado esto durante meses, falsificando firmas en los papeles del banco, usando mi nombre como garantía sin que yo supiera. Y eso me llevó a cuestionar todo. ¿Cuántas veces había mentido en la cama, a mi lado, mientras yo roncaba agotado del turno doble? No podía creerlo, pero la prueba estaba ahí, negra sobre blanco. Y eso abrió la puerta a un infierno que ni el título de este video puede capturar del todo. De esa noche, pasé las horas siguientes revisando cajones, armarios, cualquier rincón donde pudiera esconder más secretos. Y encontré no solo extractos bancarios que mostraban retiros constantes a su nombre, sino también fotos impresas de ellos dos en hoteles que yo pagaba con mi sudor. Tú sabes esa punzada en el pecho, esa que te quema como ácido, cuando ves la sonrisa de tu esposa en brazos de otro, sabiendo que el dinero de tu familia lo financió. Pero no grité, no rompí nada. Me senté en la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla que yo mismo instalé hace 20 años, y dejé que la rabia se cocinara a fuego lento. Porque entre hombres como nosotros, la venganza no es un arrebato. Es un plan, una lección que se da con calma para que duela más. Y eso fue solo el comienzo de lo que descubrí después, cosas que me hicieron dudar hasta de mis propios hijos. Si ellos sabían algo, o si ella los había enredado en su red de mentiras. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé el café como siempre, le di un beso en la frente cuando se levantó, y salí a trabajar como si el mundo no se hubiera derrumbado. Pero en la pausa del almuerzo, en el taller polvoriento donde paso mis días, saqué el teléfono y marqué el número del banco, el mismo donde abrí la cuenta familiar hace 30 años. Señor, ¿puede verificar los movimientos de los últimos 6 meses? Pregunté con voz firme, aunque por dentro temblaba. La voz al otro lado, seca y profesional, me listó transacción tras transacción. 100.000 pesos a una cuenta, en nombre de un tal Javier López, el amante, disfrazado como gastos médicos. ¿Gastos médicos? Ni siquiera estaba enfermo. Era para sus escapadas, para cenas que yo nunca pude pagar. Y cada número que escuchaba era como un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, recordándome cómo yo había sacrificado vacaciones, cómo había dicho no a mis amigos para ahorrar para esa herencia que mis padres me dejaron con tanto esfuerzo. Pero lo que siguió me dejó sin aliento. El banco mencionó una firma falsificada en mi nombre, para un préstamo adicional, 20.000 más que ella tomó para emergencias.
pero que terminaron en joyas para él. Colgué el teléfono con la mano sudada, y en ese momento, hermanos, sentí no solo traición, sino una humillación que me quitaba el respeto que un hombre como yo merece después de una vida de entrega. ¿Cómo explicarle a mis hijos que su madre, la mujer que les crió, había robado su futuro por un capricho? Eso me llevó a la siguiente movida, una que nadie vio venir, ni siquiera ella. Esa tarde, cuando volví a casa, la encontré tarareando en la cocina, preparando la cena como si nada, y le dije con calma: «Cariño, hablemos de la herencia. ¿Todo en orden con los papeles?» Su rostro palideció un segundo, pero se recuperó rápido. «Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?» «Mentira, pura mentira». Y yo lo supe por el temblor en su voz. Ese detalle que después de 35 años conoces como la palma de tu mano. No la confronté aún, en cambio sonreí y cambié el tema a los nietos. Pero por dentro planeaba mi primer paso: llamar a mi hermano, el único en quien confiaba, para contarle lo justo y pedirle consejo. «Hermano, la familia es sagrada, pero cuando te fallan hay que actuar», me dijo él por teléfono esa noche, y sus palabras me dieron la fuerza para no derrumbarme. De esa conversación surgió mi primer loop de duda. ¿Debía decírselo a los chicos ahora o esperar a tener pruebas irrefutables? Porque si los involucraba demasiado pronto, podría romperlos, y ellos no merecían cargar con el peso de la traición de su madre. Pero la curiosidad me carcomía. ¿Había más? ¿Cuánto sabía ella de mis ahorros personales? Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono por primera vez, y lo que encontré abrió otro abismo. Mensajes no solo de amor, sino planes para huir juntos, usando el dinero robado para empezar una vida en la costa, lejos de mí, de los hijos, de todo lo que construí. «Te amo, pero él me asfixia con su rutina». Le escribía ella a él, y cada palabra era un golpe a mi dignidad, recordándome cómo yo la había puesto en un pedestal, creyendo que nuestro amor era inquebrantable. Tú sabes esa rabia, esa que te hace cuestionar tu valor como hombre, como proveedor, como padre. Pero no me hundí. Al contrario, eso me impulsó a actuar. Al amanecer, antes de que se despertara, copié todo a un USB y salí hacia la notaría como dice el thumbnail. Pero no solo para firmar papeles, para congelar cualquier movimiento futuro en la cuenta familiar. El notario, un viejo conocido del barrio, me miró con ojos de quien ha visto de todo. «Esto es serio, amigo. ¿Estás seguro?» «Más que nunca», le respondí. Y en ese momento, pero eso no fue el fin de las sorpresas. Al salir, recibí una llamada de mi hija mayor, la que vive en la ciudad, preguntando por qué su madre había pedido un préstamo en su nombre sin permiso. ¿En su nombre? Otro twist que no esperaba. La traición se extendía a los hijos, usando su identidad para cubrir más deudas con el amante. «Papá, no entiendo. Ella dijo que era para la casa», me contó mi hija con voz quebrada. Y ahí sentí el verdadero puñal, no solo a mí, sino a toda la familia. De esa llamada pasé a una semana de silencio calculado, fingiendo normalidad en casa, mientras por las noches investigaba más profundo. Contraté a un detective discreto, un tipo de barrio como yo, que me trajo informes que helaban la sangre. El amante no era un don nadie. Era un estafador con antecedentes, y ella lo sabía desde el principio, pero siguió adelante por amor. Amor, qué palabra tan vacía cuando se usa para justificar robo. Y cada informe era un rehook en mi mente. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Había tocado mis ahorros privados? La respuesta vino una noche, cuando encontré en su bolso un recibo de transferencia de 15.000
de mi cuenta personal, la que usaba para emergencias de los nietos. Eso me rompió algo por dentro, hermanos. Imaginé sus caritas inocentes, el futuro que les robaba sin piedad. Pero en lugar de explotar, usé esa furia para planear. Reuní todos los documentos. Hablé con un abogado amigo que me aconsejó no actuar solo, sino con la ley de mi lado para recuperar cada centavo. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce, me repetía como mi padre solía decir, y eso me mantuvo enfocado. De esa planificación surgió el conflicto mayor. Confrontarla ahora, o esperar al momento perfecto, cuando el amante estuviera involucrado y la vergüenza fuera pública. Elegí esperar, pero el dilema me carcomía las noches. Soñaba con escenas de ella riendo con él, gastando mi herencia en cenas que yo nunca di, y despertaba con el pecho apretado, preguntándome si nuestro matrimonio había sido una mentira desde el principio. Pero lo que siguió fue peor. Una carta anónima llegó por correo, de alguien que se decía un amigo preocupado, detallando cómo ella planeaba demandarme por incapacidad para quedarse con la casa, usando el dinero robado para pagar abogados. ¿Incapacidad? Después de 35 años sosteniendo todo. Eso era el colmo a mi respeto como hombre. Llamé a mi hijo menor esa tarde, el que aún vive cerca, y le conté lo básico sin detalles sucios. Hijo, tu madre ha cometido un error grave con la herencia. Necesito que sepas la verdad antes de que salga a la luz. Su silencio al otro lado fue ensordecedor, seguido de un «Papá, ¿cómo pudo?» Siempre pensé que éramos sólidos. Y ahí, en esa conversación, abrió otro loop. Los hijos me apoyarían, o la defenderían por ser su madre. Pasaron días de tensión, con ella notando mi distancia pero atribuyéndola al trabajo, cocinando mis platos favoritos como si eso borrara el robo. «Cariño, ¿estás bien? Pareces distante», me dijo una noche, y yo, conteniendo la tormenta, respondí: «Solo cansado, amor. Mañana será mejor». Mentira por mentira. Pero la mía era por justicia, la suya por codicia. De esa farsa diaria avancé a la fase de evidencia sólida. El detective me entregó fotos de ellos en un motel de mala muerte, pero no con poses, sino con maletas llenas de dinero en efectivo, listo para huir. Eso me dio la munición final. Contacté al banco de nuevo y con las pruebas inicié el proceso legal para anular las transferencias fraudulentas. El abogado me advirtió: «Esto va a doler, pero recuperarás tu dignidad y el dinero». Y doler dolió. Cuando le mostré las fotos esa noche, su rostro se descompuso. «¿De dónde sacaste eso?» «No es lo que piensas. Dime la verdad sin excusas», le exigí, mi voz como acero después de años de suavidad. Lágrimas, súplicas, promesas de cambio. Pero yo ya había visto suficiente. El respeto se había roto para siempre. Pensé que eras mi roca, pero robaste lo que era de todos por un hombre que te usa. Le dije, y ella balbuceó: «Lo siento, fue un error, lo devolveré». «Error». ¡Qué palabra tan pequeña para un crimen contra la familia! De esa confrontación inicial en la sala, donde las paredes que yo pinté testificaban el silencio roto, pasé a los días siguientes de caos controlado. Los hijos llegaron, convocados por mí, y les mostré lo justo para que entendieran. Mi hija lloró. Mi hijo apretó los puños. «Papá, estamos contigo». Ella cruzó la línea. Ese apoyo fue mi ancla, pero también abrió un nuevo conflicto. ¿Perdonar por los nietos o cortar de raíz para proteger el legado? Elegí lo segundo, y con el abogado presentamos la demanda. Devolución del dinero, más daños por falsificación. Ella contraatacó con llamadas al amante.
Pero yo tenía grabaciones, gracias al detective, de conversaciones donde planeaban culparme a mí. Si él descubre, di que fue un malentendido. Le oí susurrar por teléfono y eso selló su destino. La corte fue el clímax. El juez, un hombre de mi edad con ojos que entendían el dolor de la traición, revisó las pruebas y falló a mi favor. El dinero regresó, la casa quedó en mi nombre, y ella salió con nada más que deudas. Pero la venganza épica no terminó ahí. Invité a la familia a una cena, la misma mesa donde comíamos domingos, y le pedí que explicara frente a todos. Hijos, nietos, esta es la verdad que me costó tanto revelar, dije. Y mientras ella tartamudeaba excusas, vi en sus ojos el arrepentimiento verdadero, pero tardío. Perdí no solo el dinero, sino el respeto que un hombre merece. Concluí, y mis hijos asintieron, abrazándome como antaño. Ahora, 2 años después, vivo en paz, con la herencia intacta para los nietos, y ella sola, aprendiendo lo que cuesta traicionar la familia. De esa traición que el título prometía, salí más fuerte, recuperando no solo pesos, sino mi dignidad. Hermano, si estás pasando por algo así, recuerda, la paciencia paga, y tú puedes ganar tu batalla. ¿Qué harías tú en mi lugar? Suscríbete para más historias que te empoderen, y cuéntame en comentarios.